El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada María lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada junto a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que, acercándose, dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondiendo, le dijo el Señor: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Y vamos a hacer hoy una pequeña reflexión sobre el Evangelio, precisamente, que acabamos de escuchar. Vemos que hay tres personajes que son, en primer lugar, ¿quién? Los personajes del Evangelio que acabamos de escuchar. Dos señoras, dos mujeres, una que se llamaba ¿qué? Marta y María. Y después, Jesucristo, Jesús. Entonces, tres personas, Jesús, Marta y María. ¿Y qué sucede? Jesús era amigo de Marta y de María, de la familia, porque ellas eran las hermanas de Lázaro, exacto. Entonces, en otra parte del Evangelio se dice que Jesús era amigo de ellos, ¿no? Iba de camino a Jerusalén y entró pues a saludarlas. ¿Y qué sucedió? María se puso a escuchar a Jesús, a conversar con él, a escuchar su mensaje, y Marta se ocupó de atenderlo. Y entonces en el Evangelio parece que hubiera como una contradicción. ¿Quién está haciendo mejor? ¿O María o Marta? ¿O qué es lo indispensable? Que es otra cosa. ¿Lo que hace María, escuchar, o lo que hace Marta, servir? Entonces, como todos sabemos, bueno, a lo largo de la historia de la Iglesia, y también según las interpretaciones que se hacen de esta parte del Evangelio, pues hay unos que insisten en que, bueno, una cosa es necesaria, como lo dice el Evangelio, y hay otros que dicen una de las cosas necesarias es lo que hace María. No de manera exclusiva lo que ella hace, sino una de tantas otras cosas son necesarias. Y en la vida de la Iglesia, pues también ha sucedido que ha habido muchas contradicciones respecto a estos dos actitudes que tienen estos dos personajes. María, por una parte, que se encanta con las palabras de Jesús y dedica su tiempo solo a escucharlo. Y por otro lado, Marta, que se dedica como su amigo y estando atenta también a la hospitalidad, que era y creo que aún sigue siendo una costumbre muy arraigada y muy fuerte, como lo vemos en la primera lectura del Antiguo Testamento, cuando Abraham recibe a esos mensajeros. Bueno, en esas culturas era muy importante, estaba muy arraigada la cultura del recibir, del atender a los huéspedes, y eso es lo que hace Marta sigue la tradición, y María se presta para algo nuevo, algo diferente, que es escuchar a Jesucristo, que de hecho traía una nueva predicación, un nuevo mensaje, que estaba empezando pues él a predicar, pero a expandirse. Ahora, ¿qué es lo mejor? ¿Quién hizo bien o quién hizo mal? ¿Hay una de ellas que hizo bien y la otra hizo mal? ¿Qué piensan ustedes?
Uno por uno, porque si hablan todos a la vez no nos entendemos. ¿Quién hizo bien? ¿Marta? Ambas. Las dos hicieron bien, ¿no? Ahora, son dos cosas, porque son dos cosas muy diferentes. El servicio es fundamental, y que es lo que hace Marta, atender al otro, la proximidad con el otro, el estar junto al otro, el apoyarlo, disponibilidad también para servir, para ayudar, para colaborar. Eso es necesario en medio de una comunidad, o en una familia, o en cualquier momento o circunstancia en la sociedad. Es necesario. Pero por otro lado, también es necesario hacer lo que hizo María, olvidarse de todo y dedicarse a escuchar a Jesús. ¿Por qué? Dice el Evangelio que Jesús iba hacia Jerusalén, es decir, iba de paso. ¿Y entonces qué hizo María? Bueno, no lo tengo todo el tiempo conmigo, Jesús no vive con nosotros. Jesús viene de vez en cuando, pasa a saludarnos. Pues hoy, en lugar de quedarme, de ponerme a ayudar, a servir, a atenderlo, pues me voy a ocuparme de escucharlo. Y yo creo que esa es una actitud que es muy, muy práctica y que es muy importante que todos nosotros tengamos en cuenta. En la vida tenemos siempre muchas ocupaciones, cosas que hacer. De hecho, aquí en Japón, y de lo que están ustedes aquí viviendo desde hace tiempo, ya están japonizados en ese sentido, de que no se hace nada si no está programado, si no está organizado, si no está... Yo desde hace un año que me habían invitado a celebrar la misa en español y precisamente hace un año que llegué, y eso, después de un año fue que lograron organizar para venir a la misa aquí con ustedes en español. Y aquí la improvisación y la creatividad son muy limitadas. La imaginación sí, porque es libre, pero la creatividad y a improvisar es muy limitado. ¿Por qué? Porque todo está programado, organizado, que es una cosa positiva, ¿no? Por otro lado, por supuesto. Pero entonces, como ante esa visita de María, de Jesús, María que dice, no, a Jesús no lo tengo aquí todo el tiempo, yo voy a aprovechar ese momento para hablar con Él, para estar con Él y para escucharlo. Otro día lo serviré, otro día lo ayudaré en lo que pueda. Entonces, las dos cosas son importantes, porque, como decía, aquí todo está muy bien programado, muy bien organizado todo. Pero preguntémonos, ¿cuándo nosotros también nos programamos o ponemos en nuestra agenda, voy a dejar este rato para un rato de meditación o de reflexión? Eso también lo programamos en nuestro día a día, en nuestras agendas, que se llenan ya hasta de un año antes. Ponemos eso, lo organizamos. ¿Cuándo voy a dejar un día, una mañana, de esta hora a esta hora, solamente para reflexionar y para pensar? Es decir, para hacer lo que hizo María. Lo hacemos. ¿Sí? Entonces, y hace rato yo decía también que en la iglesia ha existido esa tentación, y todavía hoy en día, de que hay unos grupos que se dedican más a la oración, a la contemplación, que es un servicio muy bueno que se hace en la iglesia porque la oración es fundamento de todo lo demás, pero viven exclusivamente dedicados a eso. Y hay otros que tienen una vida activa. Los primeros se llaman contemplativa, porque es vivir más en la cercanía con Dios, en la contemplación de Dios a través de la oración. Y hay otros que tienen la vida activa, la pastoral, es decir, los que salen a trabajar, pues eso, con los fieles, en las parroquias, en las iglesias. Y hay unos que se creen exclusivos porque dicen, yo estoy más cerca de Dios porque rezo más. Pero los otros dicen, yo estoy más cerca de Dios porque vivo más con el prójimo y vivo con ellos y los atiendo y los acompaño. Ahora, ¿quién es más importante? ¿Cuál servicio puede ser más importante? Los dos son necesarios. Los dos son necesarios porque caminamos nosotros no con un solo pie, sino con dos. Tenemos dos piernas. Y entonces lo importante es que tengamos un sano equilibrio en nuestra vida.
y que como creyentes dediquemos un tiempo para nuestra parte personal, espiritual, para nuestra reflexión, para la oración, y dediquemos otra parte de nuestro tiempo también para servir activamente. Ya decían, bueno, dice en algún lugar del Evangelio, dice, Señor, Señor, todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Porque no solo basta rezar, no solo basta orar, también hay que hacer. Y también en la carta del apóstol Santiago en el Nuevo Testamento dice, muéstrame tu fe sin obras, que por mis obras te mostraré mi fe. Es decir, una fe solo vivida de manera personal, sin un compromiso activo, social, en medio de la comunidad, pues le falta algo. Pero también el solo activismo no llena a la persona, porque el activismo puede llenar el tiempo, el horario, el sentirse bien, sentirse satisfecho. Pero si no se hace con un sentido sobrenatural, no llena el espíritu, no llena el alma. Y entonces no debemos nosotros, alejar al uno y quedarnos con el otro. Ahora, también muchos de nosotros seguramente a veces no hacemos ni lo uno ni lo otro, ni lo que hizo María ni lo que hizo Marta. Y entonces estamos allí en el medio como inertes o inermes, que no somos ni dulces ni salados. Y esa es una actitud que es muchísimo peor porque nos volvemos indiferentes ante Dios, indiferentes ante los demás. Entonces yo creo que como enseñanza del Evangelio que acabamos de oír es ese: tenemos que tener en nuestra vida un equilibrio, un sano equilibrio. No creernos los mejores, porque mejores o perfectos no hay sino solo Dios, porque Él es el único que, habiéndonos creado, pues es el ser único, omnipotente, omnipresente, santo. Todos los demás tenemos defectos, somos pecadores. Pero a través de la oración podemos acercarnos a Él y Él siempre está dispuesto a perdonarnos. Y ese perdón que recibimos de Dios, entonces de alguna manera tenemos que manifestarlo en los demás, en nuestra relación con los demás. Que no nos queramos exclusivos de una parte ni de otra, ni porque hacemos mucho, ni porque rezamos mucho, sino porque rezamos mucho, pues hacemos también por los demás. O porque hacemos por los demás, ese hacer por los demás, obrar por los demás, tiene que ser un reflejo de lo que oramos y rezamos mucho, para que nuestra vida delante de Dios y también delante de la comunidad y de la sociedad en la que estamos inmersos, pues sea testimonio de nuestra fe. Que el Señor entonces nos ayude a ver qué es lo que debemos hacer en nuestras vidas, cómo hacerlo, teniendo siempre una gran apertura para esas dos actitudes: servir y orar, orar y servir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.